Muy buenas tardes, tengan todos. Mi nombre es Lorian Jiménez Faidy. Soy la autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, editado por Editorial Planeta México. Es un honor y privilegio enorme para mí poder presentar el día de hoy este texto y más que eso, acompañada de dos personas a quienes admiro profundamente y quienes me han hecho el grandísimo honor de estar aquí el día de hoy para ayudarme a presentar este libro. Entre ellos está, desde luego, el maestro Aurelio Asiain, quien es escritor, poeta, muchos de ustedes ya lo conocen perfectamente en ese sentido, y también es una persona que ha estado siguiendo desde muy temprano el avance de la pandemia, particularmente en Asia, en el continente asiático, y de ahí ha ido siguiendo la pandemia de forma muy meticulosa, de cómo ha ido aconteciendo en diferentes países y las diferentes estrategias que se han llevado en diferentes partes del mundo. Eso ha sido una inspiración para mí en un momento en donde la pandemia iniciaba y había muy poca gente en redes sociales expresándose sobre este problema. Cuando inició la pandemia en México y había prácticamente nada de lo que se dijera en redes sociales, estaba yo tratando de empezar a hablar algo sobre lo que acontecía y encontré en los textos y lo que el maestro Asiain publicaba, particularmente en redes sociales, en Twitter particularmente, encontré como que una voz de alguien con quien se podía tener este tipo de intercambio. Quienes leyeron el libro, pues saben que el primer texto que mandé a muchísima gente y que nadie me hizo caso de difundirlo, la única persona que me hizo el grandísimo honor de dar a conocer este primer texto fue el maestro Asiain. A partir de ahí se empezó a escuchar un poquito más mi voz, empezamos a escucharse lo que yo decía, y en el libro lo pongo claramente, que si estamos aquí reunidos todos hoy es seguramente por la voz que el maestro Asiain le dio a mis opiniones sobre la pandemia. Así que agradezco muchísimo, desde luego su presencia es enorme para mí. Ahora, por otra parte, después el maestro Asiain va a dar unas palabras y después seguirá el doctor Julio Frenk, que yo creo que pues no necesita mucha introducción. El doctor Frenk, que todos en México conocemos, ¿verdad? Además de ser exsecretario de Salud de nuestro país, es actualmente el presidente o rector de la Universidad de Miami, ¿verdad? Y él fue exsecretario de Salud en México durante 6 años, del año 2000 al 2006, si no me equivoco, doctor Frenk. Correcto. Sí, y desde luego ha sido una persona a quien yo he seguido muchísimo en términos de sus opiniones sobre el avance de la pandemia. Las opiniones que el doctor Frenk ha publicado en muchos medios de comunicación distintos y en entrevistas, y no había tenido la oportunidad de comentárselo al doctor desde luego, pero ahora tomo esta oportunidad para hacerlo. Admiro muchísimo las expresiones que usted ha tenido tan profesionales y tan aterrizadas sobre las estrategias de control de la pandemia y lo que se ha hecho en Estados Unidos, cómo se hizo durante el periodo de Trump, cómo ahora ha ido cambiando con el nuevo presidente en marcha, y desde luego estos señalamientos que mucho antes de que se me escuchara a mí, pues se le escuchaba al doctor Frenk, hacer este mismo tipo de señalamientos de la necesidad de contener la propagación de los contagios de la pandemia en nuestro país, que ya hablaremos un poquito más de eso. Finalmente les presento a los dos invitados de honor en esta noche, y cedo la palabra al maestro Aurelio Asiain inicialmente, por favor. Maestra, muchas gracias por la presentación. Quiero explicar por qué cuando yo recibí el artículo que escribió usted en el 30 de marzo, si no me equivoco, por qué me pareció importante darlo a conocer. Yo no sabía hasta que leí el libro que otros 39 personas no le habían hecho caso. Yo vivo en Japón desde hace casi 2 décadas
Y desde la segunda mitad de enero más o menos, para la gente, quiero decir para la gente, para el común de la gente, era muy claro que algo grave estaba pasando. Porque uno salía a la calle y ya toda la gente tenía mascarilla. Y ya toda la gente, yo recuerdo muy bien que fui un día con un amigo al Museo Nacional de Kioto en 20 de enero, así. Y recuerdo que nos llamaron la atención dos cosas. Una, no había casi nadie en la ciudad, en las calles. Y segundo, cuando venía alguien caminando hacia nosotros, nos cruzábamos de banqueta. Porque ya sabíamos que había había un virus que era desconocido y que podía ser peligroso. Eso es una cosa que se sabía muy claramente en Japón, y yo creo que se sabía también la gente de Taiwán o la gente de Corea del Sur. Sabíamos que no sabíamos lo que era eso y que era peligroso. Eso fue algo que muy claramente los gobiernos de la región le transmitieron a la gente de inmediato. Y en segundo lugar, yo tengo una condición personal, tuve un infarto múltiple hace 5 años, y desde ese momento yo me aficioné a leer revistas médicas y revistas científicas, porque yo quería saber qué me estaba pasando. Y entonces eso empecé a hacer también ahora, y me di cuenta yo creo que el primer artículo que decía que este virus se contagiaba de persona a persona y que había muchos asintomáticos, fue un artículo del 14 de enero de médicos de Taiwán o de Hong Kong, ya de Taiwán. Yo empecé a seguir muy de cerca en las revistas médicas de Hong Kong, de Taiwán, de Japón, desde luego, y empecé a prestar atención a lo que decían los especialistas. Y me empezó a llamar la atención, no solo a mí, los corresponsales españoles tanto de ABC como del País, más o menos el 25 de enero empezaron a publicar tweets diciendo: oigan, esto en Europa va a ser muy grave porque nadie está haciendo nada. Nadie está haciendo nada. Digo la palabra tweets con toda intención ahora porque a su libro le han criticado que usted cita tweets y que cita artículos de periódico y tal. Debo decir que la primera vez que los médicos de Taiwán se dieron cuenta de que pasaba algo grave en Wuhan fue a través de las redes sociales. Eso lo dicen ellos, porque el gobierno chino no había informado nada y ellos en las redes sociales chinas, en el Weibo, se dieron cuenta de que la gente estaba comentando cosas. Bueno, yo me empecé a seguir con mucha atención la pandemia y en algún momento me acuerdo de haberle comentado a mi esposa: oye, cuando esto llegue a Italia y a España va a ser brutal. Porque Japón es un país donde la gente no se saluda de mano, no habla en voz alta, no habla en el metro y en el autobús de mala educación hablar. Hay una serie de condiciones que permiten que la gente se cuide más. Pero yo pensé, esto va a ser terrible en Europa y no me imaginé, no nos imaginamos el grado en que eso fue cierto. Ya a principios de marzo, para mí era muy claro que no solamente los gobiernos de Europa, sino que los gobiernos de América, y en particular el de México, no estaban tomando las medidas necesarias. Igual que a usted, me asombraba mucho que nadie en la comunidad médica o científica mexicana dijera nada. Y por eso cuando vi su artículo, me pareció
fantástico que alguien finalmente dijera algo. Yo celebro mucho que usted haya no solamente publicado ese artículo, sino que haya seguido después insistiendo y al final haya hecho este libro, porque creo que es un libro muy necesario. Y celebro mucho el éxito que ha tenido, no solamente en sus no sé cuántas reimpresiones lleva, sino también en las muchísimos PDFs que circulan por ahí, porque creo que es un libro que hacía mucha falta, que hace mucha falta. Y el hecho de que haya sido recibido con tal violencia por el gobierno mexicano y por sus defensores, es un muy buen signo, porque significa que lo que dice el libro les preocupa. No voy a describir el libro porque yo creo que ya mucha gente que está escuchándonos sabe de qué se trata. Para definirlo muy brevemente, es una crónica documentada de la experiencia de la pandemia y del manejo de la pandemia por el gobierno mexicano, hecho por una ciudadana mexicana que además tiene formación médica y científica. Eso es el libro. A mí me parece que, como decía, que la furia con que ha sido recibida por el gobierno mexicano es un muy buen signo, y me hace mucho pensar en el libro de Horton, el editor de The Lancet, porque se parece en algunas cosas a ese libro. La primera es en la sensación de urgencia. Es un libro escrito sin escatimar adjetivos. Él dice con toda claridad que los gobiernos occidentales han sido negligentes, que han sido incompetentes, que han sido criminales. Y él atribuye eso a varias razones. La primera es una en la que yo he insistido desde el principio. Dice que lo primero que pasó es que los científicos occidentales no escucharon lo que estaban diciendo los científicos asiáticos desde el primer momento, y que eran básicamente dos cosas: que esto era una enfermedad muy peligrosa y que podía convertirse rápidamente en una pandemia. Y después dice, déjame ver mi apunte porque no quiero que hubo fallas de proceso de información de parte de los políticos sobre lo que decían los científicos. Él dice una cosa muy interesante: todos los gobiernos aseguran que no hacen sino seguir lo que dicen los científicos. Y eso evidentemente no es cierto. Los gobernantes escuchan lo que dicen los científicos, juzgan, comparan, deciden. Y deciden según una serie de circunstancias que no son solamente científicas. Eso falló. Después dice que hubo también una falla enorme de liderazgo político, porque no supieron transmitirle a la gente la sensación de gravedad que esto tenía. Un caso clarísimo es el caso de México. El hecho de que el presidente no se ponga la mascarilla desde el principio es no comunicarle a la gente que esto es grave, o el hecho de decirles: oigan, salgan a comer, diviértanse, abrácense. Después dice que hubo faltas de preparación. Otra vez el caso de México. En enero estábamos regalándole mascarillas a China. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? En lugar de estar comprando mascarillas, estar comprando material médico, todo eso se hizo tarde. Luego que hubo fallas de aplicación, que los países no ampliaron su infraestructura en el momento adecuado. Todos, además, cuando lo hicieron con gran publicidad.
Todos dijeron, ahora ya estamos comprando, como ahora llegan las vacunas y cada vez que llega un cargamento de vacunas es un gran espectáculo. Bueno, y por último, la gran falla, yo esta lo hubiera puesto también en primero o segundo lugar, que es una falla de comunicación. Una de las cosas que a mí me sorprenden mucho es que cuando yo publico cosas sobre lo que pasa, por ejemplo, en Vietnam, o lo que pasa en Taiwán, o sobre lo que pasa, la gente dice unas explicaciones muy simplistas, a veces de buena fe y a veces de mala fe. Por ejemplo, Vietnam. Es que es una dictadura. Digo, oigan, a ver, Vietnam primero no es Corea del Norte, es una economía de mercado cada vez más agresiva, es un país lleno de corresponsales extranjeros, y es un país que ha sido elogiado. Hay un artículo no sé si es en The Lancet, pero hay un artículo, ha sido elogiada la transparencia con que ha manejado Vietnam el asunto, porque todo el tiempo han dicho exactamente cuántos casos tienen, en dónde están, en qué pueblo están, todo ha sido muy minucioso y muy inmediato. Y lo mismo que ha ocurrido en Taiwán. Ha sido una transparencia ejemplar. Curiosamente, en Japón, bastante menos, y es el país que más ha fallado en la región. Excepto en una cosa, que han sabido reconocer, y eso es algo que usted señala en su libro y sobre lo cual quiero yo insistir un poco aquí. Una gran diferencia entre los países exitosos y los países no exitosos es que los países exitosos han sabido reconocer sus fallas. Tanto la primera ministra de Nueva Zelanda, como la presidenta de Taiwán, como el primer ministro Abe de Japón, han dicho en algún momento, nos equivocamos en esto. Concretamente, por ejemplo, la presidenta de Taiwán, en el momento que hubo un brote de infección en el ejército de Taiwán, dijo, fue un error gravísimo, esto no debió ocurrir. El ministro Abe en algún momento dijo, comenzamos demasiado tarde. Y usted señala el caso también del epidemiólogo que asesoraba a la canciller Merkel. Bueno, es muy curioso cómo los países que mejor han solucionado el asunto son los que han dicho claramente, nos equivocamos en esto. Y no solamente los gobiernos, en el caso de Japón, por ejemplo, tanto el doctor Shitani, que es un poco el cerebro de la estrategia japonesa, como el profesor Mori, que es el jefe del equipo, han dicho claramente, nos equivocamos, tuvimos que cerrar las fronteras 2 semanas antes. En cambio, los países como México, lo que han hecho todo el tiempo es justificar lo que hicieron y decir que todo va bien y que todo lo que ocurre es por culpa de las circunstancias, o por culpa del desconocimiento general, o por culpa de la sociedad misma. Han repartido culpas incesantemente. Y esa es otra cosa que dice Horton en su libro, y que me parece que es importantísima. Con esto voy a terminar. Él dice, además de esta negligencia y de esta incompetencia, los gobiernos de Occidente han desplegado una propaganda inmensa para construir una narrativa en la cual lo que han hecho ellos es lo que había que hacer. Dice, y no podemos no dejar testimonio de esto. Tenemos que documentar cómo se han comportado los gobiernos, porque esto es criminal.
Y yo creo que lo que ha hecho usted con su libro es exactamente eso. El libro tiene, porque fue escrito con urgencia, tiene quizá ciertas fallas de tono, básicamente, quizá es demasiado emocional a veces, quizá había que haber cortado algún adjetivo, etcétera. No importa. Sí, yo creo que el testimonio que deja está muy claramente plasmado con los documentos que salieron en los periódicos y que salieron en la televisión, es importantísimo. Es importantísimo porque es muy importante documentar el comportamiento de los gobiernos en esta circunstancia. Eso es lo que básicamente quería yo decir aquí. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Cedo ahora la palabra al doctor Julio Frenk. Doctor, por favor. Pues muy buenas noches a todas y a todos. Realmente para mí es un gran honor participar como comentarista en la presentación de este libro extraordinario. Me da mucho gusto además compartir esta sesión con la autora y con Aurelio Asiain. El tema de este libro me resulta muy cercano porque de hecho esta es la quinta pandemia que he vivido de cerca, desde la pandemia de VIH-Sida hasta ahora la pandemia de COVID-19. Y ahora he estado muy cercano a la acción aquí en mi comunidad universitaria, incluyendo su sistema académico de salud, pero también me ha tocado seguir la pandemia, al igual que a la doctora Jiménez Fibie, como comentarista en las redes sociales y los medios de comunicación de México. Yo quiero empezar señalando que la autora posee todas las calificaciones para hacer un justo balance del manejo de la pandemia de COVID-19 en México. Cuenta con un doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad Harvard y es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. En un mundo donde abundan las noticias falsas y el desprecio por la ciencia, resulta muy importante escuchar a voces autorizadas cuyas opiniones están sustentadas en información sólida y en evidencias demostrables. Ella misma, además, como lo revela en el epílogo del libro, padeció COVID-19 y experimentó en carne propia la angustia de sufrir esta enfermedad y tener que utilizar los servicios médicos en un momento particularmente complicado. Pocas personas podrían hacer un recuento tan objetivo como el que ella hace de la gestión de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Tras leer el libro y reflexionar sobre lo que ha pasado en México ya en este año de la pandemia, a medida que ahora que empezamos el segundo año de la pandemia, al reflexionar sobre todo lo que ha pasado en México y en el resto del mundo, derivo dos conclusiones centrales que son relevantes para la discusión del día de hoy. La primera es que la pandemia no es un evento natural, sino es producto de la interacción de los seres humanos con su entorno y deriva de los patrones no sustentables de dicha interacción, de la forma en que nos relacionamos con nuestro planeta, que esos patrones no sustentables facilitan la diseminación a escala global de microorganismos patógenos. Ahora, de la misma manera, está en nuestras manos, como una más de las especies que compartimos este planeta, modificar la relación con nuestro ambiente para hacer menos frecuentes y más controlables estos eventos que ponen en riesgo no solo la salud de la población, sino también la economía, la seguridad y la sobrevivencia misma de la especie humana y de otras especies. Al mismo tiempo, así como digo que no es un evento natural, debo destacar, y esta es la segunda conclusión, que la dramática situación por la que atraviesa nuestro país es resultado no de las agresiones de una naturaleza que se ensañó con el pueblo de México, sino de las malas decisiones que ha tomado el gobierno. Como elocuentemente nos recuerda la autora, la pandemia, y aquí la cito, la pandemia ha cobrado ya la vida de más mexicanos que la suma de todos los desastres naturales que han afectado al país en el último siglo. Hasta aquí la cita. De haberse enfrentado de manera oportuna, inteligente y agresiva, la pandemia hubiera causado un daño mucho menor. Y de hecho la doctora Jiménez Fibie señala varios ejemplos de países con niveles de desarrollo similares al nuestro o incluso menos desarrollados que México, que ya lograron controlar
la pandemia, como Camboya, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, todos ellos en Asia, interesantemente. Como bien se señala en el libro que estamos comentando, la respuesta a la pandemia en México fue tardía, tibia y descoordinada. Ha estado sustentada además en supuestos fácilmente rebatibles, como la afirmación al principio que el COVID-19 es comparable a la gripa común, que los cubrebocas no sirven para prevenir la diseminación del virus, o que las pruebas diagnósticas constituyen un desperdicio de recursos. Afirmaciones que desencadenaron una serie de decisiones y de acciones que han tenido consecuencias desastrosas. Han sido muchos los errores que han cometido las autoridades federales de salud en la gestión de la pandemia, pero uno de los más graves ha sido utilizar como indicador operativo la disponibilidad de camas hospitalarias. Creo que esto se ha comentado y el libro creo que arroja luz sobre el error conceptual que fue tener como un indicador y casi un objetivo, que era tener suficientes camas disponibles. En marcado contraste, todos los países que han logrado controlar la pandemia se fijaron como objetivo principal el control de la transmisión de la infección. La mala decisión en México generó el incentivo perverso a rechazar a pacientes con COVID-19 en etapas tempranas de la enfermedad y rechazar a pacientes con otros padecimientos no prioritarios, pero que requerían de atención hospitalaria. Hasta noviembre de 2020 hubo cientos de camas disponibles en los hospitales públicos que las autoridades de salud federales presumieron a diario. Pero esta disponibilidad se explicaba en buena parte porque muchos pacientes con complicaciones de COVID-19 se quedaban en casa y ahí fallecían. A unos lo rechazaron en los hospitales porque se trataba de tener camas disponibles, pero otros simplemente optaron por permanecer en su domicilio, dada la enorme desconfianza que se ha generado en las instituciones públicas de salud. Y a todo esto se suma ahora ya más recientemente las deficiencias de un programa de vacunación contra el COVID-19 mal diseñado y pobremente implementado, que no dispone aún del número de vacunas necesarias y que no ha sabido responder a las expectativas de la población mexicana, expectativas que las propias autoridades despertaron y que simplemente no han sabido responder a ellas. Para mí, uno de los problemas más graves de esta campaña de vacunación es la falta de transparencia. Seguimos sin conocer los criterios que se están utilizando para seleccionar a los grupos que habrán de vacunarse primero, el número y tipo de vacunas que se han adquirido, su fecha de llegada a nuestro país. Se han dejado de lado a los trabajadores de salud del sector privado y a prestadores de servicios de salud tan importantes y expuestos como los odontólogos. Y se ha llegado incluso al extremo de politizar la aplicación de las vacunas, desplazando a personal de salud por personal como los servidores de la nación, gente muy respetable, pero que su trabajo no está en vacunar, sino en otros objetivos que tienen quizás más un carácter partidista. Todo esto ha generado una enorme incertidumbre, ha generado aún más desconfianza, ha agravado la desconfianza por parte del público. Y yo creo que, como se ha mencionado muchas veces, en el combate a una pandemia tan importante como las estrategias de control epidemiológico es la comunicación y la construcción de un clima de confianza. Y esto es justamente lo que ha fallado también en México. En conclusión, coincido con la doctora Jiménez Fabié en que el balance del manejo de la pandemia de COVID-19 en México ha sido desastroso. Si tuviera que resumir esta obra con dos palabras, diría que es valiosa y valerosa. Es valiosa porque ofrece un análisis detallado y profundo que encierra importantes lecciones y que abre un camino hacia adelante. Y es valerosa porque vemos cada vez más el ataque a quienes alzan la voz en un espíritu de crítica constructiva. Pero son esas voces las que hoy más que nunca urge proteger y amplificar. Nuevamente, gracias por la oportunidad de estar aquí esta noche con ustedes. Doctor Frey, muchísimas gracias. Sí, maestra, ¿quería decir algo? Sí, Sí, por favor. Sí, gracias.
Quisiera añadir algo y hacer una pregunta al doctor Frenk, o más que una pregunta, solicitarle una reflexión. Lo que quería añadir es esto, parte de la manera en que se ha recibido el libro de la doctora en los medios oficiales, ha sido con la intención de rechazarlo in toto. Por ejemplo, con el argumento de autoridad de decirle, usted es una odontóloga y por lo tanto usted no es una epidemióloga. Usted no tiene autoridad para hablar del asunto. Se les olvida, por cierto, que el director del equipo de combate a la pandemia en Taiwán es odontólogo, justamente. Y se les olvida también otra cosa más importante, que el doctor López-Gatell no está siendo visto por nosotros en cuanto a epidemiólogo, sino en cuanto a funcionario público. Y eso es una cosa muy distinta. Lo que hace un funcionario público, las decisiones que toma, están sujetas al escrutinio de los ciudadanos. No es un médico trabajando en su consultorio, ni un científico en el laboratorio. Es un funcionario público que toma decisiones que afectan a todo el mundo y en esa medida debe ser juzgado por todo el mundo. Pero también parte de esta intención de descalificar in toto a la doctora abarca a todos los críticos del régimen, entre otros al doctor Frenk, por ejemplo. Claro. Porque para los partidarios del gobierno actual, el doctor Frenk no tiene ninguna carrera médica, no tiene ninguna trayectoria, no ha publicado nada, no es rector de una universidad, es simplemente un calderonista. Porque se da la circunstancia de que sí fue secretario de salud durante el gobierno de Calderón. Y para de hecho, Calderón, con el presidente Fox. Perdón. El sexenio previo, sí. Sí, discúlpeme. Todo lo que sea, bueno, es parte del PRIAN. Todo lo que sea anterior al régimen actual está condenado in toto. Y según ellos, parte del problema de la pandemia fue que los regímenes anteriores habían destruido el aparato de salud. Es una respuesta constante que se da cuando uno menciona al doctor Frenk, es que ellos son parte del problema. Me gustaría que usted dijera algo sobre eso, doctor. Bueno, ha sido un patrón muy consistente en un gobierno que no tolera la crítica, que es parte de un síndrome autoritario muy preocupante para mí, y creo que para mucha gente, es incurrir en la descalificación ad hominem, o en este caso ad feminem, tratándose de Laurie, en vez de esgrimir argumentos sustantivos, es la descalificación del crítico, o la crítica en este caso. Pero yo también he sido objeto de lo mismo. Y el uso de epítetos como neoliberal, que se utiliza no como un descriptor de una posición ideológica, sino como un insulto y una descalificación. Pero es una enorme señal de debilidad intelectual en la defensa de argumentos, la descalificación ad hominem, es decir, descalificar a quien ejerce una crítica por algún atributo en lo personal. He leído, por ejemplo, esta idea de decir, bueno, Laurie es odontóloga. En primer lugar, los odontólogos son profesionales de la salud muy, muy respetados y creo que todos apreciamos mucho su trabajo. En segundo lugar, la doctora tiene un doctorado en ciencia médica. Pero en tercer lugar, todo eso es irrelevante. El tema es argumentar en contra, si es que hay argumentos en contra, de los puntos que ella plantea en el libro, o que yo he planteado en muchos de mis escritos que han sufrido el mismo destino. Ante la debilidad de la contraargumentación, lo que se hace es esta descalificación personal.
es una señal de enorme debilidad, de mucha inseguridad personal de quien lo esgrime. Y es muy consistente con lo que yo creo ha sido uno de los problemas graves del manejo de la pandemia, y que es un patrón que vemos alrededor del mundo, como las peores respuestas a la pandemia ha sido por parte de líderes populistas, que tienden, parte del síndrome populista es dividir a la gente entre los buenos y los malos, porque entonces el líder populista se autodefine como el defensor de los buenos, el que va a salvar al país de los malos. Y los malos, por definición, son todos los que están en desacuerdo con el líder populista. Lo vimos con Trump de manera muchas veces grotesca, lo vemos en México, lo vemos en Brasil, lo vemos en India, en Turquía, en Rusia, en los países que han tenido las peores respuestas. Hay esta característica común de líderes populistas que no aceptan errores, por lo tanto no rectifican el camino y que buscan echarle la culpa a alguien. En el caso de Trump fue la OMS y fue China. En el caso de México es el pasado y los neoliberales, y siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Pero como digo, esto es simplemente una señal de inseguridad y de debilidad en la contraargumentación. Y aquí las evidencias son tan abrumadoras sobre lo deficiente de la respuesta en México, que creo que el único recurso que queda es ese. Una respuesta desde una posición de fortaleza hubiera sido analizar los argumentos y decir, bueno, creo que aquí hay algo de razón, vamos a corregir. Eso sería una señal de fortaleza. Es un poco la metáfora de esta debilidad disfrazada de expresiones de fortaleza, es la reticencia del presidente de usar un cubrebocas, porque da la impresión de que hay y lo mismo pasó con el presidente de Brasil y con el presidente anterior de Estados Unidos. Es otro síndrome populista, otra parte del síndrome populista. Porque parece que es una señal de ser un hombre fuerte, no ponerse un cubrebocas. Cuando el cubrebocas lo que es una señal de consideración hacia los demás. Porque el cubrebocas protege al que lo usa, pero sobre todo protege a los demás. El uso del cubrebocas es una señal de decirle a los demás, me importas tú. En vez de eso se ha distorsionado, esa es una posición de fortaleza moral. Se posiciona como una señal de debilidad o miedo. Y eso ha caracterizado muchos aspectos de la respuesta, incluyendo la forma en que se ha respondido a la crítica valerosa y valiosa, como dije, como es la que ha ejercido la doctora Jiménez Fill. Muchas gracias. Quiero hacer una intervención yo ahora, hablar un poquito de por qué escribí el libro y qué es lo que nos trae hasta aquí. Y después podemos tener algún tipo de interacción entre los tres, así, y tratar de contestar alguna de las preguntas que ya me están avisando, que han llegado muchas preguntas del auditorio. Entonces, bueno, primero, creo que vale la pena. Hay algunas cosas que no puede decir nadie más que el autor, supongo, de un libro, qué es lo que lo llevó a escribir, cuáles son las motivaciones detrás de lo que hace, etcétera, ¿no? Creo que aquí el maestro Asiain y el doctor Frank ya han dicho muchas cosas que no quiero recapitular ni volver a decir, ¿no? Quiero explicar un poco cuál fue la intención detrás de escribir este libro. Primero diciendo esto, nunca tuve la intención de escribir un libro. Lo que hice fue empezar a destacar los problemas que yo veía como problemas en términos de dónde iba el rumbo de la pandemia en nuestro país. Yo empecé a seguir la pandemia por el simple hecho de que he dedicado los últimos 22 años de mi vida al trabajo científico abocado al campo de la microbiología. Y cuando se le pregunta a un microbiólogo por qué tiene curiosidad de seguir una enfermedad infecciosa de potencial pandémico, mi respuesta es, ¿por qué no? A eso nos dedicamos, somos cazadores de microbios. Y así como he seguido los brotes de ébola en África, o cuando SARS o MERS estuvieron presentes, o cuando en México hemos tenido brotes importantes de cólera, o de chikungunya, o de malaria, ¿no? O de otras cosas. Pues los he seguido, ¿por qué? Pues a eso me dedico, soy microbióloga. Ahora, ocurrió esto, que lamentablemente es el evento
de salud, la catástrofe sanitaria más grande que ha visto la humanidad en el último siglo. Lo que tenemos comparable en relación a esto ha sido comparable a este evento que estamos viviendo en la actualidad, ha sido la pandemia de 1918-1920 de influenza. Desde luego, aquella pandemia duró 3 años. Estamos todavía, digamos, en términos de cifras, en una posición en muchos órdenes de magnitud por debajo en términos del número de infectados. Quizá de infectados no tanto, pero sí en términos del número de defunciones, de gente que ha muerto. Entendiendo que la pandemia de 1918-1920 fue una pandemia que duró 3 años. Aquí llevamos 1 año, ya un poquito más de 1 año en esta catástrofe que nos ha azotado, ¿no? Allá se cree que fueron 500 millones de personas las que se infectaron durante esos 3 años. Aquí nada más cuidado, porque ya llevamos más de 110,000 infectados registrados a nivel mundial. Entonces, y no estamos todavía en una posición para decir estamos cerca del fin. Esto está dando muchas vueltas todavía a lo que ocurre con la pandemia. Tenemos en puerta, desde luego, cosas muy alentadoras como la llegada de las vacunas, pero todavía tenemos mucha incertidumbre en términos de qué poblaciones van a poder ser vacunadas a tiempo, cuánto tiempo va a durar la inmunidad que confieren estas vacunas. Hay mucha incertidumbre y ahorita estamos en una suerte de carrera contra el tiempo, teniendo ya variantes del virus que están propagándose en nuestras comunidades, que van a convertir el problema en algo mucho más serio en las próximas semanas y meses, en aquellas poblaciones en donde no se logre hacer el punto central, que fue el punto central de todo esto. Esa no es distinta a otras epidemias que se transmiten como enfermedades infecciosas que se transmiten entre seres humanos. Aquí el punto central siempre fue detener la propagación de los contagios, controlar la dispersión de la enfermedad. Ese siempre fue el punto central y hoy, incluso con las vacunas, sigue siendo el punto central del control. Y esto es un punto que se ha perdido de vista. Ahora tenemos cerca de 2,5 millones de fallecidos por COVID-19 alrededor del mundo en 1 año. Esta es una cifra que sin duda no rebasaremos ni alcanzaremos. Bueno, eso se espera, ¿verdad? Las cifras de la pandemia de 1918-20, porque allá se cree, la estimación es entre 30 y 50 millones de personas murieron en aquella ocasión. Pues, ¿por qué empiezo a seguir eso? Pues empiezo a seguir eso primero por las razones obvias de que soy microbióloga y este tipo de eventos, pues pues son cosas que interesan por mi profesión. 2, soy una persona que comprende perfectamente bien lo que es perder a un ser querido y cómo la vida puede cambiar irremediablemente por la pérdida de una sola vida y transformar la vida de todo un núcleo familiar, de amistades, qué sé yo, por siempre, ¿no? Entonces supongo que soy una persona que carga con este sentimiento de una inmensa empatía hacia hacia la muerte. Es decir, no creo que es un sentimiento de miedo, es un sentimiento de tristeza, de que entiendo la magnitud de lo que implican ciertas pérdidas. En nuestro país se ha perdido más gente más gente. Es innombrable la cantidad de personas que hemos perdido en el país. Quiero nada más hacer hincapié en varias cosas. Aquí mi interés principal siempre ha sido reducir la pérdida de vidas. Eso y solo eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué escribí el libro? Escribí el libro por eso, porque pensé que alzar la voz como miembro del gremio, de la comunidad, de los profesionales de la salud y la comunidad científico-académica de mi país, podía ser un mecanismo mediante el cual algunas cosas cambiaran y condujeran a reducir la pérdida de vidas, ¿no? Esta ha sido la intención desde el principio y esta es la intención del libro, finalmente. Si esto se da porque tristemente cae en oídos sordos. Cuando cae en oídos sordos uno pierde las esperanzas de que algo vaya a mejorar o a cambiar. Pero de todos los mensajes que he recibido de la gente, creo que el mensaje que siempre me conmueve más es cuando alguien escribe y me agradece por el libro diciendo,
gracias, usted alza la voz por mí, que yo no puedo hacerlo. Entiende el dolor de la pérdida, entiende la rabia de una pérdida que fue prevenible, de muertes que fueron evitables, ¿sí? Y en este tenor quiero decir algo rápidamente aquí. Ricardo Rafael, escribe para el diario Milenio. Cuando el 23 de enero, esto fue 2 días después de que salió la versión electrónica del libro, Ricardo Rafael escribió en Milenio una columna en donde hace una reseña del libro que me conmovió profundamente porque creo que dio exactamente en el clavo de algo. Y aquí quiero además enfatizar un punto de la forma como empiezo el libro o a quién le dedico este libro. Él lo que hace se inicia con un relato de la tristísima defunción de sus suegros, ambos, que murieron solo con 12 horas de diferencia, de COVID ambos. ¿Sí? 10 días antes de la muerte de sus 2 suegros, ellos estaban perfectamente sanos, o sea, tuvieron encuentros y eran perfectamente sanos. Y 10 días más tarde, con 12 horas de diferencia, murieron ambos. Ahí los nombra, habla de sus vidas, y dice algo que me voy a permitir citar. Cito, dice, a diferencia de la mayoría, tengo el privilegio de escribir sus nombres en esta página para apartarlos de la violencia que implica sumarlos sin adjetivos ni biografía a la estadística. Cuando leí eso, sentí que él sabía exactamente el sentimiento que yo tuve. Al escribir el libro, cada vez que se ponen cifras y uno dice, hoy llevamos 1.800.000 muertos, 2 millones y tantos de muertos, 2.043.632 hasta hace rato antes de que nos conectáramos a esta transmisión, eran los muertos que habían, 2.495.034 muertos alrededor del mundo. Quiere uno hablar por todos de ellos y no se puede, pero con este mismo sentimiento de decir, quise rescatar de esa violencia. Es una violencia, cada noche se nos dicen números y esos números parece que cada vez se tratan de normalizar más. Es decir, cada vez parecen significar menos. Es una cifra más. Hoy son otros 1,000, otros 1,200, otros 1,500. Y cuando se dicen estos muertos, siempre se dice las lamentables muertes. Como un mantra, siempre se usa la palabra lamentable en las conferencias de prensa para antes o después de decir los muertos o los que murieron, ¿no? O de dar esas cifras. Pues yo creo que es más que decirle lamentable no repara el daño. Por eso el libro se intitula Un daño irreparable. El daño irreparable no es que no podamos hacer nada hacia adelante, hay mucho que hacer, hay vidas, muchas vidas que todavía dependen de que pueda venir un cambio que mejore la situación en cuanto al manejo de la pandemia en nuestro país. O sea, hay mucho que se puede hacer y muchas vidas por salvar. Ahora, lo que vino antes es irreparable, sí, es irreparable. Y el daño que es irreparable son las muertes. Y por todas esas personas perdidas a quienes no se les puede todas nombrar, hacer honor, ¿ok? Salvarlas de esa violencia del anonimato. Escogí a una persona, al señor Fortunato Domínguez Reyes, quien fue padre, esposo, abuelo y mexicano, quien falleció a los 63 años de COVID-19 el 23 de septiembre del 2020 a las 9 horas en la unidad temporal COVID-19 del Centro Citibanamex en la Ciudad de México. ¿Sí? Y cito, su recuerdo y el de, en aquel entonces eran 1.855.000 personas, inspira la lucha de muchos para detener la pérdida de vidas durante la pandemia de COVID-19. El señor Fortunato Domínguez es abuelo de una persona muy querida, quien es voluntario de la iniciativa Salvemos Conciencia, quien trabaja todos sus días para que lo que le pasó a su familia no le pase a otros. Y el señor Fortunato Domínguez para mí es el nombre que quise rescatar de esa violencia, ¿sí? Del anonimato, y quien representa para mí el resto de las 2,5 millones casi de muertes que hay ahí. Entonces, habiendo dicho eso, si se preguntaban por qué ese nombre y quién era, pues ahora ya lo saben. Ahora, el doctor Julio Frank dijo algo que es muy importante recalcar, que es esto. Lo que estamos viviendo no fue un evento impredecible,
no es un evento impredecible, raro, inevitable. Catastrófico lo es. Como se escribe, Nicolás Taleb escribió un libro intitulado El Cisne Negro, ¿no? Y cuando iniciaba la pandemia aquí en México se circulaba mucho, este era un cisne negro. Cisne negro es la imagen de ese evento impredecible del cual se puede hacer absolutamente nada, que es raro y esto. Ahora se dice falsamente que es un evento inconmensurable. Este evento no era impredecible. La doctora Laurie Garrett desde 1994 escribió un libro muy importante que se intitula en inglés The Coming Plague, que significa la plaga que viene o la próxima gran enfermedad, la enfermedad que viene, donde es una descripción casi exacta de lo que estamos viviendo ahora. El doctor Larry Brilliant en 2006 hace unas descripciones que prácticamente si se leen ahorita es como si hubiera tenido una suerte de clarividencia de lo que iba a pasar, sin hablar, por ejemplo, todo lo que Bill Gates habló de esto desde 2015. Todas las evidencias estaban ahí de que algo así iba a pasar. Tuvimos las premisas, tuvimos los antecedentes, ébola, y la razón por la que ébola no ha hecho esto, y afortunadamente, ¿verdad? No, ébola nunca va a poderse expandir así, ¿no? Por el tipo de enfermedad que es. Pero hubiera podido ser ese COVID-19 hubiera sido SARS tal vez, o MERS. Afortunadamente no lo fue, pero tuvimos todas las premisas, queriendo decir que saber cómo controlar este problema no es inventar el hilo negro. En todos lados hemos sabido cómo controlarlo. Los sitios en donde no se ha controlado no es porque no se haya tenido las herramientas para hacerlo, es porque se ha tomado la decisión consciente de no llevar a cabo las medidas necesarias para controlar el problema. Porque aquí lo central, y lo dijimos ya por lo menos 3 veces, ha sido siempre detener la propagación de los contagios. Ese ha sido siempre el punto central, que tristemente países como el nuestro no se ha querido llevar a cabo esta medida que es la única indispensable, rigurosa que necesitamos para controlar el problema. Ahora nada más, quiero terminar haciendo nada más una puntualización sobre las críticas, y no todo esto, me parece una locura, ¿no? Es decir, en todo este asunto yo no intereso, o sea, mi figura no interesa, me quieren agarrar de piñata, está bien, ¿no? Si no fuera yo, sería alguien más. Pero finalmente la figura de mí no interesa, interesan las acciones que se están tomando y lo que gente, como yo o como quien sea, podemos hacer para tratar de que el rumbo cambie. A ver, esto no está ni cerca de terminarse y necesitamos seguir haciendo los esfuerzos necesarios para que esto se controle. Si lo que sigue de la pandemia en realidad va a estar dictado por las variantes del virus que ahora parecen estar encaminadas en un proceso, francamente, ya no de mutaciones aleatorias, sino un proceso de evolución de las mutaciones que los van a hacer más competentes para infectarnos de una forma más grave. Entonces, lo que sigue podría terminar dejando ver lo que pasó hasta ahora como una vacilada en comparación a lo que puede venir. Lo que indiscutiblemente va a terminar pasando es que vamos a ver una separación entre ciertos países y otros. Y un país como México va a quedarse cada vez más aislado del resto del mundo, porque hay países como Estados Unidos que había tenido un problema muy grande para controlar su pandemia durante la gestión de su expresidente Donald Trump, ¿no? Y que ahora ha empezado a controlar muy bien el problema, tanto mediante medidas epidemiológicas como a través de una campaña rigurosísima de vacunación, queriendo decir que ellos van a despuntar y van a quedarse en lugares como están los países en donde vive el maestro Aziay, ¿no? En Asia y en Oceanía, en donde esos países han logrado controlar también la pandemia, que parece que no tienen muchísima prisa de vacunar, y no se les puede culpar porque finalmente ellos pueden ir lento con su proceso de vacunación porque tienen muy bien controlada la pandemia en sí, ¿no? Y van a empezar a vacunar gente y lo van a hacer muy bien cuando empiecen a vacunar, pero no han tenido esta urgencia de vacunar como tenemos nosotros, como tienen los norteamericanos, con el problema completamente fuera de control. Pues es una urgencia inminente así, lo que se venga la vacunación, pero pues no se ha dado. Entonces,
Con respecto a las críticas, solo quiero decir algo muy, muy claramente, ¿no? Yo aquí no importo, o sea, en esta historia soy la menos importante. Importa que entendamos la problemática que estamos viviendo y que sepamos que necesitamos hacer algo. No es una cosa de aceptar lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo no es normal y no está bien. Entonces, necesitamos hablar por las vidas que se están perdiendo en México. Y entonces yo me pregunto así, ¿por qué no? Lo que parece ofender de un libro, de este libro que hoy estamos platicando, ¿por qué lo que parece ofender es la posibilidad de que los señalamientos en el libro afecten la imagen de tal o cual político o la imagen de tal o cual partido político? Es decir, ¿por qué lo que importa es que dentro de los señalamientos sobre las muertes y la pandemia afecten la imagen de ciertos grupos políticos? A ver, ¿por qué no hay una ofensa sobre las 180.536 vidas que se han perdido innecesariamente en nuestro país? ¿Por qué ofende más agredir al político que las muertes que se han perdido? Si consideramos el exceso de mortalidad en nuestro país, han muerto por arriba de 463,000 personas de COVID-19 durante la pandemia. Y entonces, ¿por qué las críticas? Importa la crítica siempre y cuando se crea que lastima la imagen del político, pero esa crítica, los muertos no le ofenden a la gente que se ofende por esa crítica que lastima al político, y eso para mí es dolorosísimo, porque habla de un México que yo ya no conozco, es un México que desconozco. En este México yo tengo la edad para haber vivido el temblor del 85 y el temblor del 2017. Y si algo vimos ahí y sabemos los mexicanos es que cuando hay de por medio la vida de gente inocente, los mexicanos, independientemente de nuestras diferencias y de todo lo que nos separa, hemos sabido unirnos, y si algo hemos demostrado es esa solidaridad, porque por esas voces que lloraban debajo de los escombros fue gente de todas las afiliaciones diferentes, políticas, edades, credos, y con todas las diferencias sociales, económicas y educativas y de todo lo demás. La gente estaba sacando escombros porque había alguien que lloraba ahí abajo y había un mexicano que se estaba muriendo. Y llorábamos todos desgarrados. ¿Por qué? Porque esas muertes se dieron de forma innecesaria. Y ahora, ante esto, esta es una catástrofe que se ha llevado más vidas que ambos terremotos. Que como ya lo dijimos, que todas las catástrofes naturales sumadas en nuestro país en el último siglo, y no parece haber dolor por la pérdida, no parece haber unión. Es decir, necesitábamos que la gente estuviera debajo de una tonelada de escombros para sentirnos mal. Me entristece profundamente eso. En fin, el libro tiene esa intención, dejar un testimonio escrito de lo que aquí ha pasado. Si las cosas pueden cambiar, eso sería genial. Y si no, por lo menos que quede un testimonio de por qué aquí en México murió innecesariamente tanta gente. Esa es la intención del libro. Agradezco mucho, no sé, ¿cómo ven esto? Doctor Frank, ¿qué opina? No, pues creo que el testimonio, Lauri, es muy claro, la motivación es muy clara. Yo me siento honrado, ahora que llegamos ya al final de esta sesión, de que me hayan invitado a comentar el libro. Me parece una contribución muy importante. Vivimos en México todavía en una democracia. Se luchó mucho por lograrla, y una de las obligaciones de los servidores públicos es rendir cuentas. Y una de las obligaciones, no nomás los derechos de los ciudadanos, es exigir esa rendición de cuentas y aportar elementos para que la rendición sea transparente y conduzca a una rectificación del rumbo cuando las decisiones son equivocadas. Y creo que lo que tú has logrado y lo que estamos discutiendo esta noche es justamente el ejercicio de esa obligación central de una vida en democracia. Entonces, yo celebro que el libro esté ahí, que haya sido tan ampliamente leído como decía Aurelio al principio, y espero y estoy seguro que es una aportación de primer orden, no solamente para combatir la pandemia,
sino para evitar esa anestesia colectiva de los grandes números y darle un rostro humano a la pandemia que movilice la necesaria voluntad colectiva para dar los siguientes pasos y lograr terminar con esta crisis. Maestro. Sí, yo quisiera sí terminar con una pequeña precisión terminológica. Muchos de los críticos del libro, de los críticos adversos al libro, la acusan de politizar la cuestión. Yo creo que ellos lo que quieren decir es que usted quiere partidizar la cuestión, lo cual no está en la intención de usted. Yo creo que usted no está haciendo un ataque a un partido ni trabajando para ningún partido. Pero por otro lado, creo que el problema del que está usted hablando es un problema político. Entonces, a mí me parece absolutamente delirante que un gobierno como el actual de México, un gobierno con esas características ideológicas, acuse a alguien de politizar algo. La vida en común es política. Y el manejo de la pandemia es un asunto político, es un asunto que debe ser discutido por los ciudadanos y que debe ser discutido abiertamente, y eso no implica de ninguna manera una bandería, implica simplemente preocuparse por los asuntos de la comunidad. Entonces, cuando usted le digan que está usted politizando el asunto es político, no está usted politizando nada. Nada más, con eso quería terminar. Muy bien, muchas gracias. Pues son las 9 de la noche. Hay un par de preguntas, no sé, ¿quieren que tomemos un par de preguntas y nos despedimos? Yo tengo que, aunque no lo crean, incorporarme a otro evento. Sí, lo creemos. Así es que yo lamento, pero... No. Si ustedes... No, de hecho, el evento está programado para terminarse a las 9 de la noche, son las 9:05. Yo creo que podemos cerrar. Sí, yo también tengo una junta académica, por eso vengo con traje y corbata, que no suelo hacerlo. Así que preferiría no. Despedimos entonces, y yo no sin antes volverles a agradecer a ambos sus palabras, los análisis, el haber leído el libro, y de verdad que toda lo que hoy han contribuido a esta discusión y presentación, que es la primera presentación que se hace del libro. No creo que, creo que va a ser la única, o no sé si se hagan más, pero esta es la importante, y ha sido para mí un honor que hayan sido ustedes quienes hayan estado aquí acompañándome el día de hoy. Así que se los agradezco profundamente, y nos despedimos. Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Quedaron algunas preguntas, trataremos de contestarlas ahí en Facebook y en las redes donde pusieron. Al ratito me conecto para tratar de contestar las dudas que me mandan de forma personal y demás. Agradezco muchísimo a toda la gente que se conectó. El libro, pues ahí está en venta todavía en todas partes. Búsquenlo si no lo han. Agradezco a toda la gente que lo ha leído y que ha mandado sus mensajes de apoyo y de solidaridad. Así que muy buenas noches y muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a usted. Muchas felicidades. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.